La Universidad Complutense de Madrid convoca elecciones al rectorado y Javier Arias, decano de la Facultad de Medicina, será uno de los candidatos. El nombre del nuevo rector o rectora del centro se conocerá el próximo 21 de marzo, a no ser que haya que recurrir a una segunda vuelta. En tal caso habrá que esperar hasta el 29 de ese mes. De hecho, tenemos hoy la suerte de contar en el plató de Redacción Médica con el propio Javier Arias, con el que vamos a tener la oportunidad de hablar para conocer al detalle su programa electoral, cómo puede mejorar el funcionamiento de la Universidad Complutense a través de su visión como profesional de la medicina y cuáles son las debilidades y fortalezas actuales de las facultades de Ciencias de la Salud. Pues ya estamos en compañía de nuestro invitado, Javier Arias, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Javier, ¿qué le ha llevado a presentar candidatura a las elecciones? Desde mi experiencia como decano de la Facultad de Medicina, una facultad compleja, durante estos últimos 5 años, creo que la gestión ha sido exitosa y que las habilidades que he podido demostrar de formación de equipos, ilusionar a la gente en torno a proyectos, mejorar la facultad, creo que puedo ponerlas al servicio de la comunidad complutense. Creo que puede ser útil a la universidad desde ese punto de vista. El año pasado, de hecho, me sometí de nuevo a elecciones y digamos, salí muy reforzado con prácticamente unanimidad, es decir, que ha sido percibida la gestión como positiva, y eso es un elemento que creo que puedo poner a disposición de la comunidad. A nivel general, ¿qué aspectos cree que deben cambiar en el centro? ¿Cuáles serían los objetivos de su legislatura? Creo que hay muchas áreas de mejora en la Universidad Complutense. Tristemente hemos estado saliendo últimamente en los medios por motivos nada edificantes. Creo que la universidad es un elemento esencial en la sociedad. Puede emitir opiniones basadas en el conocimiento, que de alguna manera creo que la sociedad anda falta de ese tipo de opiniones. Hay muchas influencias basadas en intereses de grupos o intereses políticos, hay opiniones basadas en nada, en personas que opinan simplemente, pero hay escasas opiniones basadas en conocimiento, y es algo que la universidad debe acercar el conocimiento a la sociedad, a la comunidad. Creo que la Universidad Complutense ha tenido poco papel en ese sentido, y sería necesario que, de alguna manera, poner en valor ese aspecto tan importante, en el sentido de comunicar con una sola voz, tener una oficina de comunicación con mensajes claros, basados en conocimiento, como digo. En los últimos años creo que ha habido demasiada politización en la universidad. Creo que hay que alejarse de intereses políticos, de grupos de presión, y hay que intentar una gestión basada en buscar la calidad, en buscar valores, en recuperar valores. Valores en el sentido de equidad, igualdad, excelencia, poner de alguna manera, aumentar el peso de la universidad en la sociedad, de tal manera que podamos de alguna manera ser un elemento de opinión, de peso de opinión. A mí me ha entristecido durante la pandemia que se hablaba de salió pues una normativa con los servicios esenciales, y había un listado de servicios esenciales que incluía, pues, con todos mis respetos, peluquerías, transporte, etc. En ningún sitio estaba la educación, cuando la educación es un elemento esencial. De alguna manera nosotros mismos hemos renunciado a ese papel esencial en la sociedad del conocimiento, como si diera igual, como si
no, nosotros podemos, durante la pandemia, pues podemos, ya nos apañamos con presencia telemática, con medidas de alguna manera creo que han dañado el nivel de formación de alguna generación. Entonces eso me ha parecido muy triste. Y a nivel operativo, digamos a nivel práctico, creo que hay que distinguir entre lo que es en la universidad, lo que es útil, lo que es interesante, lo que es necesario y lo que es esencial. La universidad, como digamos su esencia, es generar conocimiento y transmitirlo y ponerlo al servicio de la sociedad. Ese conocimiento se genera en los departamentos y en las facultades. En los últimos mandatos pues hemos visto que proliferan otros centros, otras unidades, cosas interesantes, cosas útiles, pero que no son los esenciales. Cuando a la hora de repartir recursos, unos recursos limitados, de alguna manera los departamentos y las facultades nos hemos visto afectados en ese sentido, en el sentido de que ha habido desvío de recursos hacia otras unidades interesantes, pero no esenciales. Y por otro lado, la sensación de profesores y profesoras es que están sobrecargados de labor administrativa. Esa sobrecarga les impide, de alguna manera, desarrollar su talento investigador y docente. Entonces, una de las cosas que creo que es esencial arreglar es ese problema. Y ese problema tiene como tres aspectos. Uno, personal administrativo, apoyo personal administrativo. Otro, el agilizar los medios telemáticos, los medios informáticos, para que sean verdaderamente amigables para el usuario, no solamente para el que recoge los datos, sino para el que los tiene que introducir. Y en tercer lugar, evitar que descoordinación en el propio equipo rectoral, de tal manera que se piden información repetitiva a las facultades que hay que recopilar desde un sitio y desde otro, quiere decir centralizar un poco lo que es la recogida de información, como ejemplos. Hablaba, bueno, entre otros objetivos, sobre la necesidad un poco de separar el conocimiento de la política de la universidad, de generar más conocimiento dentro de las facultades. Todos esos objetivos son viables en una legislatura. ¿Cómo ve la viabilidad para llevarlos a cabo durante este periodo? Bueno, creo que es importante, lo esencial son las personas. Si hay motivación y hay de alguna manera ilusión en torno a un objetivo, nos podemos asombrar de lo que son capaces las personas. Yo lo veo desde mi experiencia como cirujano y como médico, lo veo un poco como ocurre con los pacientes. Hay como tres aspectos. Uno es el aspecto fisiológico del paciente, ¿no? Digamos lo que puede hacer un cirujano para restaurar la anatomía normal o la fisiología normal. Otro es la expectativa que tiene el paciente. Me voy a poner bien, ¿qué va a pasar? Esa intranquilidad. Y el otro aspecto es la confianza, el vínculo que puede establecer con el paciente, de tal manera que el paciente se involucre en el tratamiento y luche. Y esa parte es esencial. Yo creo que, en mi experiencia, he sabido, de alguna manera, trabajar los tres aspectos en la institución. Por un lado, lo que es el funcionamiento del día a día, que es fundamental, el housekeeping. Tiene que funcionar, las cosas tienen que funcionar, porque si no, no puedes esperar nada, las personas se dejan de formar parte del proyecto porque se aburren del proyecto. El otro aspecto es un poco hacia dónde vamos. Ilusionar a las personas con un objetivo. En el caso de la Facultad de Medicina, pues hemos logrado pues, el sello de calidad de la World Federation, de las pocas facultades de medicina de España que lo tenemos. Hemos logrado una nota de corte superior al resto de facultades de medicina. Creo que he logrado ilusionar a las personas con objetivos concretos de calidad. Y el otro aspecto es no dejar a nadie atrás, cuidar a las personas, que las personas se sientan parte del proyecto y que van a ser defendidas y que de alguna manera se va a evitar cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de exclusión. Y me refiero tanto a profesores, profesoras, personal del
administración y servicios como al estudiantado. Después de la convocatoria de elecciones, se deslizaba que igual podía haberse llevado a cabo de una forma algo precipitada. ¿Se podría haber llevado a cabo de otra forma? Bueno, hay que agradecer la agilidad del equipo rectoral por la convocatoria, como un poco lo rápida que ha sido. Pero también hay que tener en cuenta que el mandato del actual rector acaba en junio y las elecciones va a acabar todo en marzo. Quiero decir que ahí hay unos meses que se podrían haber aprovechado para mayor debate. Creo que el objetivo de un rector no debe ser mantenerse en el poder, sino facilitar tiempo y el diálogo de una manera reposada, de tal manera que la comunidad pueda elegir al mejor candidato posible. Fíjese, parece que todavía no se ha, digamos, sedimentado cuántos candidatos definitivamente, pero parece que podría haber hasta 8 candidatos. No creo que en 15 días digamos, toda la comunidad complutense sea capaz de conocer a todos los candidatos, teniendo en cuenta que son simplemente facultades, son 26 facultades y, como digo, hay muchas unidades y centros adicionales, colegios mayores, etc. Entonces es muy difícil que haya un debate reposado. Eso es quizá lo que creo que adolecen esta convocatoria. Desde su visión profesional como médico y dada su experiencia ya dentro del centro, ¿qué puede aportar al conjunto de la universidad? Bueno, creo que fundamentalmente esa experiencia gestora, pero teniendo en cuenta la complejidad de la Facultad de Medicina y las peculiaridades, creo que un aspecto importante, y creo que lo he comentado, es el aspecto humanístico. La Facultad de Medicina no solamente es una facultad experimental, centrada en la ciencia, que también, pero tiene aspectos innegables, humanísticos, sociales, aspectos deontológicos, aspectos de medicina legal, etc. Quiere decir, de alguna manera, las ciencias experimentales, las ciencias sociales, las humanidades están representadas en la Facultad de Medicina y eso creo que me ha permitido también el tener una visión global de lo que puede aportar toda la Complutense en conjunto a la sociedad. Creo que ahí es importante, unidos somos más fuertes y coordinados más aún, ilusionados con un proyecto muchísimo más. Entonces, unir ese talento cohesionado e ilusionado, eso creo que yo por lo menos no lo he visto hasta ahora en la Universidad Complutense, cuando el potencial existe. Como rector de la universidad, ¿qué podría hacer por la Facultad de Medicina que no pudo como decano? Bueno, yo antes de ser decano fui director del departamento de cirugía. Se podría pensar que cuando accedí a decano iba a favorecer de alguna manera el departamento de cirugía, pero no ha sido así. Pero he favorecido a la facultad y se ha favorecido el departamento de cirugía y se han favorecido todos los demás departamentos. Creo que cuando uno adquiere una responsabilidad tiene que tener claro de qué es responsable. Si adquiero la responsabilidad de la Universidad Complutense, si la comunidad confía en mí para ello, yo voy a trabajar por la Universidad Complutense. Si la Universidad Complutense crece, va a crecer medicina, pero van a crecer todas las demás facultades. Y eso es el objetivo. Intentar que crezca solamente una parte frente a las otras es al final un problema, porque hay un techo. O sea, al final no es un juego, no debería ser un juego de suma cero, en el que uno crece frente a los demás. Debería ser, si hay y perdóneme la comparación, un pastel, no se trata de repartir el pastel, se trata de hacer el pastel más grande para que haya para todos y que todos crezcamos juntos. Creo que es el objetivo. Como rector, creo que mi tarea fundamental es ser facilitador de propuestas. Creo que tengo que tener claro, alejado de partidismos, alejado de grupos de presión, tengo que tener claro las prioridades de la universidad y, de alguna manera, poner en marcha los mecanismos para que se vayan solucionando los problemas y las prioridades de manera consensuada. Tengo que estar abierto a las propuestas de las personas, que al final son las que sufren o las que pueden dar ideas para mejorar la universidad, abierto a propuestas
canalizarlas de manera por prioridades y lograr consenso. Creo que esa es la labor. Nunca, yo muchas veces me preguntan ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con lo otro? Yo puedo tener mi idea del problema y puedo tener posibles soluciones, pero sería muy limitado si yo quisiera poner mi solución encima de la mesa. Creo que lo que hay que estar abierto es a posibles propuestas, buscar sin ningún tipo de prejuicios, buscar la mejor propuesta y intentar que haya en torno a esa propuesta el mayor consenso posible. Que no se logra. Muchas veces el consenso no se logra por falta de voluntad de consenso, por falta de trabajo, porque quizá en vez de una reunión hace falta 2 o 3 o más. Y buscar al final... he tenido también la experiencia durante muchos años de presidente de un comité de ética del Instituto de Salud Carlos III, y en los comités de ética casi nunca o prácticamente nunca se vota. Las votaciones tienen el problema de que hay personas, hay siempre pues eso, como vencedores, vencidos, personas que se sienten apartadas y que no son parte no se sienten parte del proyecto. Lo que hay que intentar es que todo el mundo ceda o se alinee en torno a un proyecto de tal manera que nadie se sienta excluido y que todo el mundo colabore digamos, en cómo se configura digamos, el itinerario final. Digamos, un poco de democratizar, digamos, o le he entendido así, democratizar sí, pero más. no por mayorías, sino buscando consensos. O sea, intentando que todo el mundo al final esté de acuerdo, porque todo el mundo al final debería tener el mismo objetivo. Ahondando un poco en lo que le comentaba antes, ¿cuáles diría que son los aspectos más acuciantes en las facultades, ya no solo de medicina, también enfermería, por ejemplo, en las facultades de ciencias de salud? Bueno, un factor claramente limitante y que quizá pues está enturbiando un poco todo es el déficit de plazas clínicas para los estudiantes para que realicen sus prácticas con pacientes, ¿no? Un poco hay posibilidades de simulación, hay posibilidades de, digamos, de herramientas informáticas alternativas, pero en la interacción con el paciente, el alumno viendo cómo el médico interacciona con el paciente, eso es insustituible. Y eso es el déficit. Hay limitación en el número de alumnos que pueden estar delante de un paciente, obviamente, por la ley de autonomía del paciente, por respeto al paciente, pero hay que intentar que los alumnos a su vez tengan el mayor número de prácticas posible. Creo que una experiencia interesante que creo que puede aportar es el establecer alianzas estratégicas con los centros de salud, con los hospitales, centros de salud para este tipo de prácticas. Esto ha permitido que durante la pandemia, que la mayor parte de universidades pues han tenido, facultades de medicina de España han tenido muchos problemas para las prácticas de los estudiantes, en nuestros estudiantes prácticamente no han perdido, digamos, el contacto clínico. Han mantenido un nivel aceptable de prácticas clínicas durante toda la pandemia. Y eso ha requerido pues, negociaciones complejas. Los hospitales asociados a la Complutense son hospitales universitarios, se sienten hospitales universitarios. De alguna manera, la Complutense quizá necesita creérselo, necesita saber que esos hospitales están asociados a la Complutense y forman parte de la Complutense. Tienen profesores complutenses, tienen alumnos complutenses, etc. Y sin embargo, por ejemplo, hay detalles que dificultan este entendimiento. Por ejemplo, cuando en las próximas elecciones no se van a poner urnas en los hospitales, lo cual es lamentable porque, por ejemplo, la Facultad de Medicina está en Ciudad Universitaria, el Hospital 12 de Octubre está muy lejos, está en la carretera de Andalucía, el Hospital Gregorio Marañón en otro extremo de Madrid. Los profesores alumnos, para votar tienen que desplazarse a la Facultad de Medicina. Y eso, digamos, va a dificultar enormemente su participación comparado con otros profesores que van a tener urnas en sus facultades. Entonces, bueno, creo que hay, como ese, hay muchos aspectos para mejorar. Otro aspecto que los investigadores, pues, obviamente están muy disconformes, es aquellos proyectos que se gestionan a través de los institutos de los hospitales. La Universidad Complutense no los tiene en cuenta, por ejemplo.
cuando son, digamos, proyectos que se realizan por profesores de la Complutense en instalaciones de la Complutense. Sin embargo, ya digo, de alguna manera no nos acabamos de creer esto, y esto es fundamental. Creo que la posible ventaja que puede tener un decano de Ciencias de la Salud en este aspecto concreto es que entiende el problema y creo que puede ayudar a que la universidad se lo crea. Todos esos hándicaps que menciona han hecho perder a la Complutense o más concretamente a la Facultad de Medicina cierto atractivo. ¿Hay que recuperarlo? Bueno, creo que en concreto la Facultad de Medicina ha ido ganando atractivo. La Complutense en general, sobre todo últimamente, por lo que he comentado, creo que ha disminuido su peso y bueno, un poco lo que he comentado en la pandemia, el que la educación, la universidad no sea un servicio esencial, pues a mí me resultó bastante triste. De cara a las nuevas generaciones de estudiantes, se ha debatido mucho acerca del nuevo modelo de selectividad. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que siempre ampliar las esferas de evaluación puede ser interesante y creo que es importante. Parece que hay una prueba de madurez que creo que es útil. En cualquier caso, parece que la implantación va a ser progresiva y de alguna manera podemos ir viendo qué tal funciona. En ese sentido, me parece adecuado la flexibilidad de ir adaptándose a ver los cambios que se van produciendo progresivamente, qué resultado van teniendo. Lo que sí sería importantísimo sería preservar la equidad. No es lógico que un alumno, dependiendo de la comunidad autónoma donde se examine o donde digamos, estudie, tenga distintas opciones para acceder a la universidad. La equidad en el territorio nacional es fundamental. El año pasado hubo 7.445 plazas de medicina, hablo del MIR. Este año son 8.500, 276 para la Complutense. ¿Qué le parece ese paulatino incremento de la oferta? ¿Será capaz el sistema de asumir el incremento de residentes? Bueno, creo que en principio es positivo, en el sentido de que hay un déficit de médicos. Lo que hay que tener en cuenta es todos los aspectos del problema, porque si por ejemplo, no hay suficientes unidades de calidad donde formar a los médicos residentes, es un problema. Hay que asegurarse de que hay suficientes unidades de calidad de formación de residentes, de que hay equidad en el acceso a esas unidades, de que cuando acaben su formación no se van a ir, porque tampoco tiene mucho sentido formar, digamos, con los impuestos de todos, es muy caro formar a un especialista, formar especialistas para que luego vayan, teniendo en cuenta que tenemos en toda la Comunidad Europea un territorio sin barreras, pues ellos tienen opciones de elegir. Si no hacemos atractiva el ejercicio profesional en España, pues van a optar irse a otro sitio. Entonces tenemos que trabajar en todos los aspectos. Primero, ver las necesidades. Las necesidades no son iguales en todas las especialidades y en todos los territorios. Segundo, una vez definidas las necesidades, establecer las necesidades de formación teniendo en cuenta que un porcentaje va a salir fuera, se va a ir. Y teniendo en cuenta que a lo mejor podemos disminuir ese porcentaje si hacemos más atractivo el ejercicio profesional, y no me refiero únicamente a salarios, sino simplemente a expectativas profesionales, conciliación, lo que se está debatiendo actualmente en la Comunidad de Madrid, el número de pacientes por médico, etcétera, cosas esenciales para que alguien elija quedarse en su país, que es en su entorno, que parece como la primera opción, o bien a emprender una aventura fuera cuando no se le hace soportable lo que hay aquí.
Otra de las vías, precisamente para paliar esa falta de profesionales sanitarios, puede ser la de facilitar o agilizar la homologación de títulos a extranjeros. Quería consultarle, porque es también un tema delicado, cómo ve el actual sistema, los avances que se están poniendo sobre la mesa, incluso alguna vía paralela. Escribíamos también en Redacción Médica sobre esa posibilidad de que la gestión de la homologación de títulos se llevara a cabo de forma autonómica. Hay comunidades como la de Euskadi que ya han pedido o han dado pasos por esa vía. ¿Cuál es su valoración? Bueno, creo que hay que cuidar que en el futuro no haya distintas categorías de médicos, de que un paciente no tenga que preguntar al médico dónde estudió, de dónde viene, dónde fue homologado, etc. Con esto me refiero a que es fundamental garantizar un nivel mínimo de conocimientos a todos los profesionales que ejercen el sistema de salud. Hay países extracomunitarios con un nivel de formación más que aceptable y otros con menos nivel de formación. Cuando se intentan homologar aquí, pues se puede apreciar ese distinto nivel de formación. Habría que establecer criterios homogéneos, niveles de calidad mínimos homogéneos en todas las comunidades. De otra manera, se producirán a la larga recelos, de alguna manera, porque el médico extracomunitario que es homologado en el País Vasco puede ejercer en Andalucía, por ejemplo. Entonces, puede pensar en la comunidad autónoma andaluza, por ejemplo, puede pensar que el nivel de exigencia es menor y de alguna manera establecer como distintas clases de médicos. Y eso sería lamentable, teniendo en cuenta además que los títulos homologados pueden ejercer en todo el territorio europeo. Y también sería lamentable que otros países vieran a España como un coladero, se trata de temas tan delicados que, o sea, el nivel de calidad del Sistema Nacional de Salud que tenemos es envidiable. Ha costado muchísimos años demostrar esa credibilidad, ese nivel de calidad. Se puede perder si no se hacen las cosas con cuidado. Yo creo que hay que hacerlo con extremo cuidado. Las cosas delicadas, las cosas valiosas, con mucho cuidado. Y los experimentos, reservarlos para cosas poco valiosas, a ver qué tal. Quería consultarle también por una valoración, ya que es tan reciente, de hecho, la celebración del examen MIR, una valoración de cómo ha sido todo el proceso. Los opositores denunciaban estos días esos errores en la corrección de las plantillas de corrección de respuestas. ¿Cómo ha visto cómo se ha llevado el proceso? Bueno, yo creo que cualquier procedimiento tiene errores y lo importante es que tenga mecanismos de corrección. Otros años ha habido preguntas que se han impugnado y se han aceptado las impugnaciones sin problema. Creo que ese no hay problema, ese aspecto no es problemático. En cuanto a los temas, pues también parece que ha habido predominio de algunos temas, endocrinología frente a otras especialidades. Bueno, es un examen abierto y es lógico que haya movimiento entre... A mí me ha parecido bien, por ejemplo, el aumento de preguntas en temas de bioética y legislación, porque si nos queremos creer lo de la formación del médico centrada en el paciente, esos aspectos tienen que valorarse para que el estudiante también se implique estudiándoselos, claro, pensando que le pueden preguntar sobre eso. Una nota curiosa es que el famoso de estos días ChatGPT logró sacar una buena nota dentro del examen MIR, poniéndolo a prueba. ¿Cómo ve esa irrupción de la inteligencia artificial en el mundo académico? Bueno, yo creo que es inevitable, esa irrupción es inevitable y hay un dicho que dice: con lo inevitable colabora. Entonces tenemos que intentar incorporar estas nuevas tecnologías de la manera menos traumática posible, que significa intentando paliar los problemas que pueden causar, pero también aprovechando sus ventajas, que son indudables. Yo creo que para un alumno universitario la posibilidad de hacer consultas rápidas para temas que no entiende muy bien o que se salen de la materia que está estudiando, pero están alrededor, es una cosa positiva. Es como una especie de tutor, entre comillas, no sustituye a un profesor, pero es una especie de tutor disponible continuamente, ¿no? Fácilmente disponible.
También puede pedirle resúmenes de temas complejos y se los hace. También puede pedirle que le haga preguntas sobre temas complejos y las hace. Quiere decir que hay aspectos positivos que para un estudio dinámico, un estudio en el que el estudiante se implique de alguna manera, pueden ser un apoyo razonable. Hay aspectos pues, que hay que intentar paliar en el sentido de que el estudiante pues, no delegue el hacer cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster en la inteligencia artificial, porque entonces no adquiere las habilidades que se supone que tiene que adquirir realizando ese trabajo. Entonces habrá que ir viendo cómo cambiar nuestros métodos de evaluación. Entiendo que lo incluirá en su programa también para la legislatura. Sí, yo creo que sí, que habrá que incluirlo en todos los aspectos. Muy bien, señor Arias, pues hasta aquí la entrevista. Por mi parte, en nombre de Periódico, simplemente me queda agradecerle que haya estado aquí en el plató con nosotros. Vale, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Y por supuesto a todas las personas que nos han ido siguiendo y que verán la información publicada en el portal de Redacción Médica. Muchísimas gracias a todos y un saludo.